voy a pasar la presentación. Ok. La idea es, si tenemos problemas de conexión y no pueden ver el en vivo, pues que puedan seguir la presentación conforme la voy viendo. Este, vamos a ver. Ok, ahí se ve. Ok, entonces, la clase pasada estuvimos hablando de la arquitectura de von Neumann y específicamente de la jerarquía de memoria. Em, Dentro de la jerarquía de memoria hablamos de que existe un componente que se llama la caché, que es como un almacenamiento intermedio entre la memoria RAM y el procesador y que sirve para acelerar un poco el acceso a memoria, ¿verdad? Porque en la arquitectura de von Neumann en realidad la caché no existe. La caché es como les digo, es como un proxy, ¿verdad? Es como una estructura intermedia que ayuda a acelerar el acceso a memoria y que le da eh, al procesador un poquito más velocidad a la hora de trabajar con diferentes datos que están en memoria RAM. Y tiene algunas características interesantes que mencionamos muy por encimita la clase pasada. Entonces, para entender un poco cómo funciona esto, tenemos que entender un poquito sobre cómo funciona el procesador. Más adelante vamos a ver esto con más detalle. Pero por ahora, les puedo decir que en general, todas las instrucciones del procesador se pueden resumir en algunos pocos tipos. Eh, ¿Verdad? Entonces, tenemos colocar un valor X en un registro. Eh, Eso es una operación, digamos, que puede ser el procesador. Mover o copiar un dato de un registro a otro. eh, Leer el valor de un registro y tomar una decisión con eso. Ejecutar una operación aritmética entre dos o más registros. Y las que más nos van a importar para la clase del día de hoy, leer un dato de memoria y almacenarlo en un registro o escribir en memoria un dato que está en registro. Entonces, un poco lo que pasa con esto es que el procesador hace todo el trabajo, digamos, toda la carpintería en los registros. Y hay un par de instrucciones especiales, ¿verdad? Que son el read y el store, que lo que hacen esas instrucciones es acceder a memoria directamente. Entonces, yo por medio de esas dos instrucciones puedo agarrar resultados de un procesamiento y pasarlos a memoria RAM. O tomar datos que están en memoria RAM y traérmelos al procesador, según lo que necesite. Entonces, yo les había comentado anteriormente que el procesador trabaja directamente con la memoria RAM. O sea, el procesador no, para el procesador la caché no existe. Básicamente, el procesador no sabe que la caché existe. El procesador sabe que hay memoria RAM y conoce las direcciones de la memoria RAM que tiene que acceder porque tiene el índice de programa y en el índice de programa vienen las direcciones donde está almacenado el programa y su memoria de trabajo. Em, pero la caché, el procesador no tiene en realidad una conexión directa con la RAM, sino que, por decirlo de alguna manera, para el procesador, quien administra la RAM es el controlador de caché. Entonces, cuando el procesador necesita acceder a un dato de RAM, le dice a caché, necesito un dato de RAM, ya sea para escribirlo o para leerlo. Y para el procesador es transparente cómo eso sucede, la caché se hace cargo. Entonces, es esta estructura intermedia que guarda una parte de la memoria RAM. Básicamente para lo que sirve es para acelerar el acceso a datos, ¿verdad? De manera que el procesador pueda procesar información más rápidamente. Y actúa como la interfaz entre la RAM y el procesador.
propiamente, ¿verdad? Entonces la caché es como para el procesador, es la encargada de, el controlador de caché para el procesador es el encargado de administrar la memoria RAM. ¿Cómo pasa eso por debajo? El procesador en realidad no le importa. Y el procesador lo que le importa es que le dice a caché, necesita el dato RAM y caché de alguna forma se hace cargo. Entonces, la idea el día de hoy es entender cómo funciona eso, ¿verdad? ¿Qué elementos están involucrados en la estructura de direccionamiento de la caché? Y cómo la caché administra la información y cómo administra el acceso a memoria RAM de manera que el procesador tenga los datos que necesita en el momento que lo necesita. Tomando en cuenta que la caché es mucho, mucho, mucho más pequeña que la RAM, ¿verdad? Ahí la trampa es esa. Y como la caché es mucho más pequeña que la RAM, la caché tiene que hacer un montón de trucos para poder darle la ilusión al procesador de que tiene acceso a toda la RAM todo el tiempo. Lo cual no es exactamente cierto. La caché tiene que hasta cierto punto hacer un poquito de malabares ahí para poder crear esa ilusión para el procesador. Entonces, vamos a explicar una serie de ejemplos hipotéticos. Por ahora vamos a trabajar con números bonitos y conforme vayamos moviéndonos hacia el final, vamos a empezar a pasarnos a números difíciles de leer. Pero básicamente, el direccionamiento de la caché depende enteramente del tamaño de la caché. Entonces, en este ejemplo que tenemos en la presentación, tenemos una caché que tiene 8 palabras, ¿verdad? Y son estas 8 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras. Y tenemos una memory RAM de un tamaño ahí que en este momento no nos importa, es más grande, es considerablemente más grande. Entonces, la caché utiliza aritmética modular para acelerar el acceso a memoria RAM. Esto lo hace de forma que cada dirección de memoria RAM, digamos, cada una de las palabras que están en memoria RAM, tiene ya previamente asignado por su posición en memoria RAM una posición específica en caché. Entonces, a esta palabra le toca esta posición, a esta palabra le toca esta posición, a esta palabra le toca esta posición, y así hasta que la caché se llene y vuelve a empezar. Em, Básicamente, esto que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Donde a cada palabra en memoria RAM le corresponde una posición específica en caché. Cuando la caché se nos llena, damos vuelta. Entonces, esta palabra que sigue le toca otra vez la primera posición en memoria RAM, y la que sigue le toca la segunda, y la que sigue le toca la tercera, y así consecutivamente. Hasta ahí todo bien. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar esta operación. Es una operación aritmética muy sencilla, pero que es indispensable para entender cómo funciona la caché. Además, van a ver que esta operación tiene un montón de aplicaciones en problemas básicos de programación, eh, que nos dice mucho sobre ciertas propiedades de los números. Entonces, es importante que esta operación entiendan bien cómo funciona, tanto para este curso como para Intro y Taller y después para otros cursos. Entonces, la operación módulo es una operación aritmética. En los lenguajes de programación normalmente se representa con el símbolo de porcentaje. Aquí en la presentación voy a limitarme a usar mod para más claridad, más que nada, para no confundir. Eh, la operación módulo lo que calcula es el residuo de la división entera. Entonces, yo tengo dos números enteros, divido uno entre el otro y el residuo que queda de esa división es el módulo, ¿verdad? No el cociente, sino el residuo. Entonces, básicamente es A mod B es igual a R, donde R es el residuo de la división de A entre B, ¿verdad? Donde B es el divisor y A es el dividendo. Entonces, algunos ejemplos. 5 módulo 2 es igual a 1. Esto es porque 5 entre 2 es igual a 2 y sobra 1. Sí, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, Ok. 10 módulo 8 es igual a 2. 10 entre 8 es 1 y sobran 2. Sí. sí, 4 módulo 2 es igual a 0. 4 entre 2 es igual a 2 y no sobra nada. Sí.
Ok, aquí en este ejemplo que puse acá, vamos a ver una de las primeras propiedades más interesantes del módulo que les van a servir en general en programación cuando estén trabajando, digamos, en otros tipos de problemas. Módulo es el operador que sirve para determinar si un número es divisible por otro, ¿verdad? Porque la división entera, cuando yo divido dos números enteros, lo que hace es que trunca los decimales. Entonces, digamos, si yo agarro en un lenguaje de programación como Java o como C, y divido 5 entre 2 me da 2. No me da 2.5 porque 2.5 no es un número entero, me da 2. Pero entonces a veces yo necesito saber si la división que hice, em, si los números que estoy dividiendo son múltiplos, ¿verdad? Si la división que hice tiene residuo o no. Módulo me ayuda a saber eso, porque entonces, como yo lo que estoy calculando no es el cociente, sino el residuo, si el módulo me da 0, yo sé que el dividendo es múltiplo del divisor. Entonces, en este caso, yo sé que 4 es múltiplo de 2 porque el módulo es 0. ¿Está claro? Okay. Esa propiedad es como la propiedad más importante de aritmética modular. ¿Verdad? Aritmética modular es cuando estamos haciendo diferentes operaciones, pero restringidos en una serie de valores finitos, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, ok, solo tengo 10 espacios, esos son los espacios que tengo. Entonces, yo puedo hacer operaciones con números, pero los resultados de esas operaciones tienen que caberme en esos 10 espacios. Eso es aritmética modular, que es lo que hace la caché. Entonces, esa propiedad en donde cuando un número es múltiplo de otro, el módulo da cero, es la que me permite hacer todas las operaciones que ocupo hacer dentro de ese espacio de contenido, que ya ahorita vamos a ver cómo funciona en el caso de caché. Un par de ejemplos más, 2 módulo 10. Aquí es este número, digamos 2 es menor que 10. Y entonces la división da 0 y sobran 2, ¿verdad? Funciona básicamente igual en términos del módulo, no hay ninguna diferencia. Y 24 módulo 16 da 1 y sobran 8, ¿verdad? Entonces, aquí estos ejemplos es como para que vean cómo se comporta el módulo con distintos valores, pero en general el principio es para todos, es el mismo, ¿verdad? Yo hago la división entre los dos números y el residuo que me queda, eso es lo que el módulo me da. ¿Alguna duda hasta este punto? Está bien, profe. Ok. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de cómo funciona el direccionamiento de caché y cada vez vamos a ir metiendo un poquito más de complejidad y entendiendo cada vez un poquito mejor las propiedades del direccionamiento. Entonces, por ahora vamos a suponer que tenemos una caché de tamaño 10, guarda 10 palabras, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra caché de tamaño 10 y cada uno de los números en las celdas es el número de palabra. Entonces, por las propiedades de aritmética modular, siempre que tenemos un tamaño limitado, vamos a empezar a contar y vamos a empezar a contar los índices en cero, ¿verdad? No en uno. Entonces, nuestra primera palabra en caché es un cero. Entonces, es la palabra con índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y esto es algo que es muy común, digamos, en ingeniería en sistemas, en ciencias de la computación, nos acostumbramos a contar a partir del cero. Y la razón de ser de eso principalmente es porque muchas de las cosas que vamos a hacer a la hora de programar las vamos a hacer con aritmética modular. Es una rama de la matemática que usamos un montón. Entonces nos acostumbramos a empezar a contar desde cero. Entonces, para que vayan acostumbrándose a eso. Entonces, si ven aquí hay 10 palabras, ¿verdad? Numeradas del 0 al 9. Vamos a decir que el procesador requiere la dirección de memoria número 25, ¿verdad? Entonces, la dirección de memoria número 25 está por acá. Entonces, vean que esta memoria es mucho más grande que nuestra caché, ¿verdad? Tenemos aquí, tenemos aquí 45 palabras representadas y podemos imaginarnos que la memoria es mucho más grande que esta. Y tenemos la dirección de memoria número 25 que está por acá. A esta dirección de memoria, por el tamaño de la caché, donde se aplica
el módulo del tamaño de la caché, vamos a darnos cuenta que le corresponde la posición 5, ¿verdad? Que básicamente es la operación 25 módulo 10 igual a 5. Eso está claro. ¿Cómo hacemos esa relación entre la dirección de memoria y la posición que le corresponde a caché? Ajá. ¿Por qué módulo 10? Por el tamaño de la caché. Por el tamaño de nuestra. No, es por el tamaño de la caché. Si yo tengo una caché más grande, voy a hacer módulo con tamaño más grande. ¿Ok? Ahora, imagínense que este es el mismo escenario, ¿verdad? Tenemos nuestra caché de tamaño 10 con 10 palabras y tenemos la memoria RAM de tamaño n. Em, la caché en realidad está estructurada en bloques. Vean que la cantidad de palabras es la misma, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras 10 palabras. Los bloques, como les había comentado en la clase pasada, son grupos de palabras en los cuales la caché está dividida a nivel lógico, ¿verdad? Y la razón de ser de esta división lógica es porque cuando la caché habla con la memoria RAM, habla a través de un cable, digamos, que tiene una serie de hilos, que se llama un bus. Y el tamaño del bus determina cuánta información se puede traer de la memoria a la caché de un solo. Eso es lo que determina el tamaño de un bloque. Entonces, si tenemos una caché de bloques de 5 palabras, significa que ese bus tiene eh, suficientes cables para llevarse todos los bits de 5 palabras, ¿verdad? Entonces, si decimos que estas palabras son de un byte cada una, estaríamos hablando de que son 40 hilos diferentes, ¿verdad? Porque son 5 palabras por 8 bits a byte, ¿verdad? Eh, entonces, cuando decimos que un bloque es de tamaño n, en realidad es porque el bus es de tamaño n, ¿verdad? Porque el bus soporta toda esa cantidad de información. Entonces, típicamente la caché se va a traer, cuando hace una petición a memoria RAM, no se trae solo la palabra que ocupa, sino que se trae el bloque entero. Y la razón de fondo de esto es que para eh, digamos, se hace la suposición de que los programas están pegaditos en memoria. Entonces, si yo tengo un programa que ocupa la dirección de memoria número 25, es altamente probable que también voy a ocupar en el futuro cercano la 26, la 27, la 28 y la 29. Entonces me traigo todo el bloque, ¿verdad? Para saber a dónde le corresponde este bloque ir, voy a aplicar las mismas reglas de aritmética modular. Y van a ver que la palabra va a coincidir en el mismo lugar cuando hacemos la operación con el bloque y no con la palabra. Entonces, toda la memoria la vamos a mapear también en bloques. La memoria en realidad no está dividida en bloques, la memoria no tiene ninguna división particular, pero como la caché está interfazándose con esa memoria y tenemos un bus de cierto tamaño, el mismo controlador de caché le va a decir a la memoria que le dé la información en bloques, ¿verdad? Con ese mismo tamaño y con esta organización fija, ¿verdad? Donde los bloques siempre tienen la misma posición. Entonces, como les digo, aplica las mismas reglas de aritmética modular, solo que ahora vamos a usarla con los bloques y no con la palabra. Entonces, si la dirección de memoria que queremos es la 25, ¿cuál es el bloque que nos tenemos que llevar? ¿Y dónde creen ustedes que iría el bloque número 5? ¿Cómo hiciste esa operación? ¿Alguien que quiera, que tenga una idea de cómo se hace la operación? ¿Cómo sabemos que el bloque 5 le corresponde? ¿Ah? 5 módulo 2, Ajá, y 5 módulo 2. ¿Por qué módulo 2? porque son dos bloques en caché. Porque son dos bloques en caché. Muy bien. Ok, entonces 5 módulo 2 es igual a 1. Este es el bloque 5. Le corresponde ir ahí eh, en el bloque 1 de caché.
Hasta ahí vamos bien. Ok, vamos un paso más allá. Entonces, una vez que yo tengo una dirección de memoria, yo sé esa dirección de memoria dónde va. Y yo sé dónde va porque tengo toda la información que necesito tener en la dirección de memoria eh, 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 que el procesador me está pidiendo, utilizando estas mismas reglas de aritmética modular, ¿verdad? Entonces, cuando ya trabajo en números binarios, este, una de las cosas que hacen todas las computadoras para simplificar estas operaciones, ¿verdad? Para garantizar que estas operaciones sean lo más rápidas posibles, es que todas las expresiones de tamaño, ¿verdad? Están dadas en potencias de 2. Entonces, esto es así porque si todas las expresiones están dadas en potencias de 2, yo puedo garantizar que yo puedo partir una dirección de memoria y agarrar cierta cantidad de bits para representar un pedazo de algo, ¿verdad? Y no me toca en ningún momento partir un bit. Compartir un bit quiero decir que no tengo que agarrar un bit y decir cuando este vale 0, entonces está el bloque, y cuando este vale 1, entonces el otro bloque, ¿verdad? Eso solo lo puedo garantizar si todo el direccionamiento se maneja en potencias de 2, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable y por eso es que todas las computadoras manejan estas escalas de tamaño, donde tenemos cosas que, como por ejemplo, que no hablamos de 1000 bytes, hablamos de 1024, ¿verdad? Que es 2 a la 10. Y van a ver que los números 64, 32, 256, ¿verdad? Que todos son potencias de 2 para garantizar esta propiedad particular. Entonces, eh, ahí quedan un par de cosas importantes a recordar. La memoria en sí misma no está dividida en bloques. Esa división la hace la caché, ¿verdad? Entonces, la memoria está toda en una sola tira. Pero entonces, cuando yo tengo una dirección de memoria particular, la dirección del bloque y la dirección de la palabra dentro de ese bloque se calculan a partir de la dirección de memoria que tengo. Es un cálculo aritmético y es un cálculo aritmético bastante simple, que para la computadora es súper rápido de hacer. Entonces, vamos a suponer que vamos a empezar a plantear una serie de arquitecturas hipotéticas y ver cómo se maneja con cada una de esas arquitecturas. Entonces, vamos a suponer que tenemos una arquitectura con esas propiedades. Tenemos una palabra de 2 bytes. Eso está. Ay, aquí me equivoqué. Es una palabra de 1 byte, no de 2. Pues necesito que la palabra sea. No, mentira. Si es una palabra de 2 bytes. Lo que me equivoqué fue con la cantidad de bits en la dirección de memoria, que más o menos es irrelevante. No son 8 bits, son 16 bits. Es más, regálame un segundo y voy a corregir esto. Y esto no son 256, sino que son no sé cuántos 2 a la 16. 2 a la 16. eh, ok, un segundo. Ok, ahora sí, vamos de nuevo. Tenemos una palabra de 2 bytes, que son 16 bits. Todas las direcciones de memoria se representan con una palabra, ¿verdad? Esto es importante recordarlo. Entonces, el tamaño de la palabra me limita el espacio en memoria que puedo representar. Tengo un bloque que tiene 2 palabras, ¿verdad? Ese es el tamaño del bloque. Entonces, tenemos que el tamaño de la palabra son 2 bytes, el tamaño del bloque son 2 palabras. Y tenemos una caché, que también estos números no van a coincidir aquí. Tenemos una caché que tiene 4 bloques y 8 palabras por bloque, ¿verdad? Aquí no deberían ser 16, sino, si no me equivoco, 32, para que esto coincida. Entonces, vamos a hacer de una vez el cambio. Ahí me disculpan por el error. Ok, tenemos una caché de 32 bytes, que eso significa que puede guardar 4 bloques y 8 palabras en total, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces, la primera pregunta es, que en realidad esa es una pregunta que no es tan relevante, ¿cuántas direcciones de memoria se pueden almacenar en total?
Entonces, esto era lo que les explicaba hace un momento. La cantidad de direccionamiento que puedo tener en memoria depende del tamaño de la palabra, porque la cantidad de direcciones que puedo tener es en realidad igual al máximo número que puedo representar en una palabra, porque las direcciones de memoria se guardan en palabras. Entonces, en este caso, el número, la máxima cantidad de memoria RAM que podemos tener es determinado por este tamaño de acá, que es 2 a la 16, ¿verdad? 2 a la 16 porque tengo 16 bits por ahí. Y 2 a la 16, ya les digo cuánto es. Invoquemos la calculadora. Eh, no quiero estándar, ay, quiero la científica. Y quiero 2, no veo aquí el a la 16. Ok, 65.536 palabras. Ese es el tamaño máximo de memoria que podemos representar utilizando esa arquitectura. Que suena como un número grande, pero en realidad ya en la clase pasada habíamos visto cuánto es un gigabyte y esto no es nada, ¿verdad? Esto es un número muy pequeño. Pero bueno, tenemos esta arquitectura particular. Entonces, una dirección de memoria, en esa arquitectura particular tenemos que hay dos palabras en bloque. Entonces, ¿cuántos bits se necesitan para identificar la palabra dentro del bloque? Sabiendo que tenemos dos palabras en bloque. ¿Cuántos son? ¿Cuántos bits se necesitan para identificar la palabra dentro del bloque? Sabiendo que hay dos palabras por bloque. 8. ¿Por qué 8? Sí, pero esa es la cantidad de bytes en la palabra, o la cantidad de bits. O sea, la cantidad de bits en la palabra. Eh, pero eso no nos dice cuántos valores diferentes necesito para identificar la palabra dentro del bloque, ¿verdad? Lo que necesito saber es cuál es el número de palabras dentro del bloque. Entonces, hay dos palabras en bloque. Por lo tanto, solo pueden haber dos números de palabra dentro del bloque, el 0 y el 1. ¿Cuántos bits necesito para identificar el número de palabra dentro del bloque? Dicho de otra forma, ¿cuántos bits se necesitan para identificar dos valores distintos? ¿Dos bits? ¿Estás seguro? ¿Alguien más que quiera intentar? ¿Cuántos bits se necesitan para identificar dos valores distintos? Uno, Uno. ¿Por qué uno? porque es 0 y 1, binario. Porque cada bit puede representar dos valores, 0 o 1. Entonces, aquí lo que estamos buscando es esto, ¿verdad? La cantidad de palabras en el bloque me determinan cuántos bits necesito para identificar la palabra en bloque. En este caso son dos, es un solo bit porque solo ocupo identificar dos valores. Entonces, la respuesta es un bit para representar la palabra en el bloque. Siguiendo, tengo 4 bloques en total en la caché. Eh, ¿Cuántos bits se necesitan para identificar el número de bloque en la caché? Vean que es el mismo problema, pero nos estamos moviendo, digamos, del elemento que queremos representar. ¿Cuántos bits se necesitan para identificar el número de bloque en la caché?
2, Ujú, ¿por qué 2? porque ahora son el doble que antes. Ujú, porque con 2 bits puedo representar los números 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, es la misma pregunta, ¿cuántos bits se necesitan para identificar 4 posibles valores distintos? La respuesta son 2 bits. Entonces, tengo un bit para la palabra en el bloque, 2 bits para el bloque en caché. Entonces, si esta es mi dirección de memoria, ¿verdad? Entonces, aquí me faltan 8, para ver, son 2 bytes. Ah, no, esta dirección de memoria está bien, la cantidad de bits está correcta. Em, ok, aquí tengo mi dirección de memoria, ¿verdad? Que son los 16 bits que corresponden a una dirección de memoria arbitraria cualquiera. Esta dirección de memoria la puse de ejemplo, digamos, para poder hacer el ejercicio. Este primer bit de aquí, de la derecha, el menos significativo, me va a servir para identificar el número de palabra en el bloque. Ay, eso está corrido. ¿Por qué? No sé. Un segundito. Anoche me tomé un montón de tiempo preparando esto y las cosas se corrieron por alguna razón. Creo que ya vi qué fue lo que pasó. No, no es eso. Ahora sí. Dame un segundito para terminar de arreglar esto. No sé por qué se corrió. Gracias, Office. Eso debe ser que, porque esta presentación la preparé en otra computadora. Seguro me cambió la resolución de la presentación y se desacomodaron las cosas. Bastante molesto. Ah, no, ya vi qué fue lo que pasó. Claro. Es una fuente que no tengo. Qué tontera. Es una fuente que no tengo en esta compu. Ok, un segundo, ya termino de arreglarlo. Y aquí. Ok.
Listo, perdón por el retraso. Ok. em, entonces, tenemos esta dirección de memoria, ¿verdad? Habíamos dicho que ocupamos un bit para identificar la palabra en el bloque em, y 2 bits para identificar el bloque en caché. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces, tenemos esta dirección de memoria, ¿verdad? Donde tienen nuestros 16 bits con toda la información de la dirección que corresponde. Este primer bit de acá representa el número de palabra en el bloque. Entonces, esta es la palabra 1 en el bloque. Hay una palabra 0 y una palabra 1 por bloque. Estos 2 bits de acá representan el número de bloque en caché. Entonces, este sería el bloque número 0 en caché, digamos, el primer bloque de caché. Lo que sobra le vamos a llamar la etiqueta de la edición de memoria. Entonces, lo que pasa es que, tomando en cuenta los 65.000 posibles direcciones de memoria que podemos direccionar, hay un montón de direcciones de memoria que van a estar en el bloque 0, número de palabra 1. Y yo los voy a diferenciar comparando las etiquetas, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta etiqueta de acá, y si la dirección de memoria que me está pidiendo el procesador termina en 001, pero la etiqueta es diferente, yo sé que no es esa la dirección de memoria que necesito. Entonces la caché tiene que eh, ir a buscar la dirección de memoria, el dato correcto, digamos, de memoria RAM. Ok, siempre vamos a agarrar desde el dígito menos significativo, del más a la derecha, porque lo que queremos es que cuando nos traemos un bloque, la memoria esté contigua, ¿verdad? Y que si nos traemos el siguiente bloque, eso también esté contiguo con el bloque anterior. Entonces, la forma de garantizar eso es tomando los bits de derecha a izquierda, ¿verdad? El menos significativo en adelante. Si lo hiciéramos al revés, no podríamos garantizar que la memoria esté contigua. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Aló? Ok. Igual, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una arquitectura igual con una palabra de 2 bytes, un bloque de 16 palabras. Y ahora vamos a suponer que tenemos una caché de 256 bytes, ¿verdad? Que esto nos permite almacenar más información. Vean que tenemos un bloque mucho más grande en este caso, ¿verdad? La palabra es igual, pero el bloque es mucho, mucho más grande. Tenemos un bloque de 16 palabras. Eh, y la caché también es considerablemente más grande, ¿verdad? Entonces, en esta caché particular podemos almacenar 8 bloques distintos y un total de 128 palabras, ¿verdad? Donde cada uno de esos bloques tiene 16. Hasta ahí estamos bien. Ujú. Ay, sí, sí, sí. Ayer fue un día muy largo. Sí, lo demás es igual. Em, entonces, siguiendo las mismas reglas, caben 16 palabras en bloque. ¿Cuántos bits se necesitan para identificar el número de palabra en el bloque? ¿Cuántos bits se necesitan? 8. 8. ¿Cuántos valores distintos puedo representar con 8 bits? Eh, o sea, del 0 al, ¿qué? Al 7 y sigue, el doble. Sí. ¿Cuántos valores puedo representar con 8 bits? ¿Cuántos 16. valores distintos? No, ¿estás seguro? Mm, no, ¿Cuántos 2 a la 8?
¿Alguien más? Vamos, ¿cuántos bits necesito para identificar el número de palabras en el bloque sabiendo que hay 16 palabras por bloque? ¿Cuántos bits necesito para representar 16 valores distintos? No son 8, Cuatro, es bro. más, 4. 2 a la 4 es 16. 2 a la 8 es 256. Sí, estamos claros con eso. Sí, profe. ¿Ok? 4 bits. Hay 8 bloques en caché. ¿Cuántos bits necesito para representar el número de bloque en caché? Tres bits, correcto. 3 bits. Entonces, hay 4 bits de la palabra en el bloque, 3 bits del bloque en caché. Entonces, igual, tenemos este pedazo de acá me identifica el número de palabra en el bloque, este pedazo de acá me identifica el número de bloque en caché y el resto de la etiqueta. Sí, este ejemplo está claro. Profe, Ajá. ese número, ¿de dónde lo sacó? Como todo el número binario. La dirección de memoria. Ajá. Me la inventé. Digamos, en memoria van a estar representadas todas las posibles direcciones que existen. Entonces, es un número cualquiera de 16 bits. Ah, ok. Listo. Ahí lo que... Sí, por esto. Porque hay 4 palabras en bloque. Entonces, vean nuevamente que hay cierta información que me la tienen que dar. Hay cosas que yo no puedo sacar, digamos, meramente de la dirección de memoria. Yo no sé cuántas palabras en bloque hay y no sé cuántos bloques caben en caché. Me tienen que dar esa información. Entonces, en este caso, es porque me dieron esta descripción de arquitectura, ¿verdad? Entonces, yo tengo la descripción de arquitectura. Yo sé cuántas palabras tiene cada bloque y sé de qué tamaño es la caché y con eso puedo calcular todo lo demás. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos varios ejemplos de eso? Ok. Es la misma idea, ¿verdad? Entonces, yo necesito esos datos, ¿verdad? Yo necesito estos 3 datos. El tamaño de la palabra, la cantidad de palabras en bloque y el tamaño de la caché. Y con esa información yo puedo hacer todo el resto de cálculos. Pero estos 3 datos me los tienen que dar. Yo tengo que obtenerlos de algún lado, ¿verdad? ¿Qué son los datos que, por ejemplo, les pedí que sacaran del CPU-Z, ¿verdad? Que ahí vi que varios subieron la captura. Es esa idea de que mi arquitectura, mi procesador está diseñado con esas características. Y entonces, a partir de esas características es que yo puedo empezar a calcular la información que necesito para partir la dirección de memoria. Ok, ¿dudas hasta aquí? Profe, ¿por qué la dirección era? Porque ahora es 3. La del bloque. Ah, eso. Bloque en caché, porque era 3. Tengo una caché de 256 bytes, Ujú, ¿verdad? Caben 128 palabras. Sí, porque cada palabra es 2 bytes. ujú.
y cada bloque tiene 16 palabras. Entonces 128 entre 16 me da 8. Ok. Esa es la cantidad de bloques en caché. Y eso que tiene que ver con el 3. O sea, ¿Cuántos, el número 3, así como de dónde salió. cuántos bits se necesitan para identificar el número de bloque en caché? Ok. ¿Verdad? Entonces, vean que es básicamente hacer la misma operación una y otra vez, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que tener claro es el orden de los pasos. Primero tengo que saber cuántas palabras caben en el bloque y eso me define los primeros bits que me tengo que comer. Y después tengo que saber cuántos bloques caben en toda la caché. Eso me dice. Y lo que sobre la etiqueta. Entonces, en este caso son 4 bits porque caben 16 palabras en un bloque y 3 bits porque caben 8 bloques en toda la caché. Sí, 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 ya entendí. y lo que sobra que es la etiqueta. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí está todo claro. Ok. Igual, vamos a hacer otro ejemplo. Igual cometí el error de los bits. No sé qué me estaba pasando ayer. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Una palabra de 2 bytes, son 16 bits. Un bloque de 4 palabras, ¿verdad? Y una caché de 256 bytes. Entonces, vea que aquí los números cambiaron un poquito. El bloque es un poquito más pequeño, ¿verdad? El tamaño de la caché es el mismo. Entonces, es el mismo cálculo. Tengo 256 bytes entre 2, que es el tamaño de la palabra, me da la cantidad de palabras, que son 128. Y este número entre 4, que es la cantidad de palabras en bloque, me da la cantidad de bloques, que son 32. Entonces, haciendo la misma secuencia de operaciones, sabemos que 4 palabras en bloque se representan con 2 bits para la palabra. Sí, ya tenemos clara esa operación. Y 32 bloques distintos en caché se representan con 5 bits, porque 2 a la 5 es 32. Sí, estamos claros con ese 5. Sí, profe. Ok, entonces, el bloque en realidad se ve más o menos así. Yo tengo la dirección de la palabra dentro del bloque, ¿verdad? Ese es el bloque X. Alguno de los posibles, ¿cuántos son? 32 bloques de la caché. En este momento no me importa cuál. Y tenemos todas las palabras que caben en el bloque, que en este caso son 4, la 0, la 1, la 2 y la 3. Cada una de esas palabras tiene guardada su etiqueta, ¿verdad? Y además de eso, el dato que corresponde, ¿verdad? Que es la información que en realidad el procesador va a necesitar. Que para estos efectos, en este momento, a nosotros no nos importa, ¿verdad? Obviamente al procesador eso es lo que más le importa. Lo que importa es tener acceso a los datos y poder escribir y guardar la información. Entonces el dato está ahí. Em, También es importante recordar que la etiqueta está acá, ¿verdad? Que yo puedo, que cada palabra tiene guardada su etiqueta. Entonces, sabiendo esto, yo tengo esta dirección de memoria, ¿verdad? Entonces,
entendiendo la información que ya conocemos, que son 2 bits para el número de palabra en bloque, porque son 4 palabras por bloque, y 5 bits para el número de bloque, yo puedo calcular que el número de mi bloque es el 18, ¿verdad? Porque son estos 5 bits que están aquí. Y si ustedes agarran ese número 10010, les da 18, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Y el número de palabra es el 1. Sí. Entonces, esta es la palabra que corresponde, ¿verdad? Esta es la palabra que el procesador está pidiendo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Esta de acá es la etiqueta. Vean que aquí, a la hora de representar la etiqueta, vamos a reacomodar los bits un toque. Y esta es la parte, digamos, que puede ser un poquito más confusa cuando estamos manejando ese tipo de direccionamiento. La razón por la que reacomodamos los bits es porque vamos a utilizar mucho notación hexadecimal para representar estas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a querer que los grupos de 4 bits vayan del menos significativo en adelante, pero a la hora de recortar la etiqueta y el número de palabra y el número de bloque, a veces nos va a quedar en un campo, en un espacio raro, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, este 1 de acá quedó como son. Entonces, yo lo que hago nada más es que reagrupo en grupos de 4, ¿verdad? Pero vean que son los mismos datos, es 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y el último 0 que queda solo. Pero es la misma información, lo único que hice fue reacomodar los espacios. Eso está claro, sí. Ok. Entonces, aquí comparamos la etiqueta con la etiqueta que está guardada en la palabra que estamos buscando. Las etiquetas coinciden, ¿verdad? Vemos que es la misma y, digamos, si la leemos de derecha a izquierda, del menos significativo al más significativo, tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, ¿verdad? Es la misma etiqueta, las etiquetas coinciden. Eso significa que esa sí es la palabra que el procesador pidió. Esto es un hit, ¿verdad? Eso lo que significa es que cuando el procesador le pidió a caché la dirección de memoria que tenemos aquí, ¿verdad? Esta dirección de memoria que tenemos ahí, la caché le respondió al procesador, sí, aquí la tengo. No tuvo que irse a pedir a memoria RAM, porque la caché ya la tiene. No hay que hacer nada más, la operación termina en ese momento. La caché retorna el dato que ocupa y el proceso puede seguir adelante. Ahí estamos claros. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, el bloque es el mismo. Tenemos esta dirección de memoria, ¿verdad? Vean que el número de bloques es exactamente el mismo, es el bloque número 18. El número de palabras es exactamente el mismo, de la palabra número 1, ¿verdad? Entonces es igual este espacio de acá. Vean además que las etiquetas en las palabras tampoco cambiaron, son las mismas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comparar la etiqueta. La etiqueta que estoy buscando es esta, la 11100110010, ¿verdad? Que es esta de aquí arriba. En este caso, ¿qué creen ustedes que está pasando? Eso es un hit. Esto es un fallo, ¿verdad? Las etiquetas no coinciden. El procesador está pidiendo una dirección de memoria distinta.
¿verdad? Y no solo está pidiendo una dirección de memoria distinta, está pidiendo una dirección de memoria que donde le corresponde ir actualmente en caché hay otra cosa. ¿Verdad? Entonces, el fallo se produce por eso, se produce porque la caché tiene, como la caché no es del mismo tamaño que la memoria RAM, a la caché le toca estar como haciendo malabares, entonces le toca como agarrar y decir, ok, usted le toca aquí, pero hay otro pedazo de la memoria que también le toca aquí. Y existe la probabilidad de que el procesador en determinado momento me pida una dirección de memoria y más adelante en el tiempo me pida otra completamente diferente, pero que cae en la misma posición, ¿verdad? Que es este ejemplo que tenemos acá. Tenemos dos direcciones de memoria completamente diferentes, pero las dos caben en la misma posición de caché. Entonces, eso es un fallo. Cuando hay un fallo, lo que hace la caché es que le dice al procesador, deme chance, me dio un fallo, tengo que ir a traerme el dato de memoria RAM. Eh, y entonces el procesamiento se frena, ¿verdad? El procesador le toca esperar hasta que la caché termine de traerse el dato de memoria RAM y cuando ya termina de traerse el dato de memoria RAM, ya el procesador puede continuar trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablábamos la clase pasada que el tamaño de la caché sí es relevante para la velocidad del procesador. Y van a ver que entre más programas simultáneos estamos corriendo en una computadora, a pesar de que la memoria RAM es suficiente, el procesamiento va a empezar a impactarse dramáticamente, ¿verdad? Y la razón de ser de eso no es el hecho de que el procesador en sí mismo está ejecutando un montón de cosas a la vez, es de que la caché no tiene suficiente capacidad para lidiar con toda la memoria que le están pidiendo que maneje. Entonces, esto es un fallo. Le toca a la caché ir a traer el dato a memoria RAM. Preguntas hasta aquí. Correcto. Sí, esa agrupación de 4 en 4 únicamente la vamos a hacer porque vamos a querer utilizar notación hexadecimal para representar estas vainas. Porque en 16 bits todavía es cómodo, ¿verdad? Vean que 16 bits no es tan feo de representar, pero ya cuando estamos trabajando con tamaños de palabras de más normales, digamos como 32, ya se vuelve muy feo, ¿verdad? Ya esto se vuelve muy difícil de representar. Entonces, ahí es donde hexadecimal nos va a pegar una salvada, ¿verdad? Donde vamos a poder representar mucha más información con menos complejidad, ¿verdad? Que sea más legible para nosotros. Pero eso significa que hay que estar reacomodando las cosas en grupos de 4 por las propiedades que vimos de hexadecimal en la semana pasada. Pero es solo por eso que hacemos la agrupación. En realidad, internamente en la computadora esa agrupación no existe, ¿verdad? La computadora no tiene problema leyendo números de 32 bits. Somos nosotros los seres humanos que nos cuesta ese tipo de representación. Sí. Okay. Ok, entonces, para Profe, sí, sinceramente ocupo que me explique un poquitito cómo es que se sacaba lo del número de bloque porque no lo terminé de entender bien. ok, ya lo vamos a volver a repasar, dame un segundo. Eso era lo de módulo, si no me equivoco. Correcto. Todo esto lo vamos a hacer con aritmética modular. Que Pero dame un segundo, vamos a ver. Estoy buscando aquí la es que, diapositiva. digamos, con tanto lo de cambiar de 8 a 16, pues me confundí un poco en el camino. Sí, sí, la idea es que sí, 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 sí. Ese. Ok, entonces, nada más para repasar los ejemplos. Tenemos una arquitectura ahí arbitraria que tiene palabras de 2 bytes o 16 bits. Ujú, Tenemos un bloque de 2 palabras, ujú. ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de palabras que caben en el bloque. Y tenemos Ok, una caché de eso 30. también
Es Hasta ahí. arbitrario, pueden ser bloques de 3, pueden ser bloques de 4, simplemente es un ejemplo. Sí, correcto. Ok, Siempre vamos a buscar que sean múltiplos de 2 para garantizar que no tengamos que partir un bit. Múltiplos de 2, no, potencias de 2. Para garantizar que no tengamos que partir un bit. Sí, sí. pero sí, es arbitrario. Entonces, un bloque de 2 palabras. Y tenemos una caché de 32 bytes, ¿verdad? En 32 bytes nos caben 8 palabras. Creo que este número está raro. Para ver, estoy viendo un momento. Voy a brincarme al otro ejemplo, que el otro ejemplo estoy más seguro que está correcto. Este sí estoy seguro que está correcto. Ok, vamos de nuevo. Tenemos una arquitectura que tiene 2 bytes por palabra. Ese es el tamaño de la palabra. Y tenemos un bloque, de nuevo, arbitrario, cuyo tamaño es una potencia de 2 por una cuestión de comodidad, ¿verdad? Siempre vamos a tener tamaños en este tipo. Ujú. En este caso, 16 palabras por bloque, ¿verdad? Entonces sabemos que el bloque es de 16 palabras y que la palabra es de 2 bytes. Nuestra caché es de 256 bytes, ¿verdad? Entonces, la clase pasada veíamos cómo calcular estos números, ¿verdad? Donde yo tengo estos 3 datos, ¿verdad? El tamaño de la palabra, el tamaño del bloque y el tamaño de la caché. Entonces, yo sé que para sacar la cantidad de bloques es agarrar el tamaño de la caché y dividirlo entre el tamaño de la palabra para ver cuántas palabras tenemos. Sí. Ujú. Entonces, 256 entre 2 da 128. Sí. Y una vez que tenemos esto, dividimos el número que nos da entre el tamaño del bloque, cuántas palabras por bloque, y eso nos da el número de bloques que caben en la caché. Nos da el tamaño de la caché en bloques. ¿Verdad? Entonces Ok, 128 entre 16 nos da 8. Sí, sí. Hasta ahí todo bien, que es lo de hasta, la semana pasada. ok, Ujú. hasta aquí todo bien. Entonces, ahora lo que vamos a estar haciendo es preguntándonos. Sabemos que hay 16 palabras por bloque. ¿Cuántos bits necesito para representar 16 valores distintos que nos van a decir el número de palabra en el bloque? ¿Verdad? Entonces, todas las palabras en un bloque van a estar numeradas del 0 al 16, del 0 al 15. ¿Cuántos bits necesito para representar todos esos valores? Entonces serían 4, porque es potencia. Ajá, 4 Ujú. bits. Y sabemos por el cálculo que hicimos que hay 8 bloques en caché. Esa es la cantidad de bloques que nos caben en nuestra caché. Ajá. ¿Cuántos bits necesito para identificar el número de bloque en caché? Igual, todos los bloques en caché van a estar numerados del 0 al 7. Mm, Entonces, ¿cuántos bits necesito para sacar el número de bloque en caché? Supongo que 2. 2. No, ¿Cuántos valores puedo representar con 2 bits? 2. No. ¿Cuántos valores se pueden representar con 2 bits? Ajá. Sí, ¿no? Y eso es 4. Entonces 4 a la 2. No. 2 a la 4, pero Sí, 2 a tampoco es la 4. 4. 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Ya. Ya, Ya, ya hizo, ya. ya hizo Ahora clic. sí. Sí. Entonces, para ¿Ok? saber los bloques en caché, tengo que hacer también potencias de 2, pero pues hasta que llegue a la. O sea, para saber cuántos bits tengo que hacer potencias de 2 hasta que llegue a la cantidad de bloques en caché. Correcto. Ya entendí. Ahora sí. Ahora, estos valores siempre van a coincidir bonito, ¿verdad? O sea, siempre van a ser potencias de 2 porque
desde el momento en que se diseña la computadora, se diseña tomando esto en consideración, ¿verdad? Se diseña para garantizar que las operaciones del procesador y de la caché sean lo más rápidas posibles. Y para poder hacer eso, vamos a aprovechar las propiedades naturales de la información que tenemos. Entonces, por eso es que esos números siempre nos van a coincidir en potencias de 2. Nunca nos van a dar valores raros, ¿verdad? Para poder hacer esta extracción de bits, ¿verdad? Para poder decir son tantos bits y no tener que partir un bit nunca. Ujú. Ahora sí, Entonces, ya en este entendí. caso son 3 bits. Entonces eran 4 bits de la palabra en el bloque, 3 bits del bloque en caché. Y siempre los vamos a agarrar del menos significativo al más significativo. Los primeros bits para la palabra, luego agarro los siguientes bits que ocupo para la caché. Vean que aquí me voy a comer en orden según cómo se me van acabando, ¿verdad? Entonces aquí agarré 4 y luego 3. En el ejemplo pasado, que era un bloque, un bit para la palabra en el bloque y 2 bits para el bloque en caché. Igual me los voy comiendo de forma contigua, ¿verdad? Del menos significativo al más significativo. Sí, 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 sí. Ahora sí, ya entendí bien. ok, pura vida. Por ahí. ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Y con los hits y los fallos? También está claro. Ok. Entonces, ¿qué hora es? Sí. Entonces, en el Schoology les habilité, bueno, todavía no porque mi internet está un poco... Ay, ay, ay. Ay, creo que Schoology se cayó. Vamos a ver. Sí, se cayó Schoology. Hoy ha sido un día bastante atropellado. En Schoology van a haber 2 ejercicios, son de ejercicios autoevaluados, tienen que hacerlos individualmente. Yo les aviso apenas Schoology levante de nuevo. El primer ejercicio es como, digamos, como un formato de quiz, pero lo pueden hacer tantas veces como quieran, ¿verdad? La idea con eso es que repasen. Entonces ahí van a ver temas de jerarquía de memoria. El segundo ejercicio es específicamente de representación de caché. Entonces ahí las preguntas que van a venir están asociadas con lo que acabamos de ver hoy. La idea era que lo hiciéramos en clases, ¿verdad? Porque los dos son cortos, pero no va a dar chance, hay que esperar a que Schoology vuelva a levantar. Sí, hay que dar chance a que Schoology vuelva a levantar. Sí, básicamente se cayó todo. Hoy es 20, sí. Sí, se cayó y se cayó hace un ratito. Entonces, nada, ahí, a esperar, eso sería por hoy. Apenas esté Schoology de vuelta arriba, yo les aviso para que puedan meterse a hacer los ejercicios. Les reitero, son ejercicios individuales y son ejercicios individuales y son bastante simples, los pueden hacer tantas veces como necesiten. La idea es que repasen tanto la materia que vimos en la clase de la semana pasada como lo que vimos hoy. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Ok, por ahí. Gracias, profe.